Congresistas, antes de dar inicio oficialmente a nuestra cuarta sesión ordinaria, quiero pedir a cada uno de ustedes un minuto de silencio en memoria de nuestro colega y amigo congresista, miembro accesitario de esta Comisión de Cultura, el señor Hernando Guerra García Campos. Gracias, colegas congresistas. Muy amable. Sí. Un ratito, espérame. Un ratito, espérame. Pésame. Continuando con nuestra cuarta sesión ordinaria del día lunes, vamos a pasar lista para comprobar el quórum reglamentario y dar inicio formalmente a nuestra sesión del día lunes 2 de octubre del 2023, siendo las 5:10. Señorita, señora secretaria técnica, por favor pasar la lista para comprobar el quórum correspondiente. Sí, señor presidente, muy buenas tardes. Segundo Héctor Acuña Peralta. Presente. Segundo Héctor Acuña Peralta, presente. Susela Ana María Paredes Piquel. Susela Ana María Paredes Piqué. Javier Rommel Padilla Romero. Padilla Romero, presente. Javier Rommel Padilla Romero, presente. Víctor Seferino Flores Ruiz. Víctor Seferino Flores Ruiz, presente. Mary Eliana Infantes Castañeda. Presente. Mary Eliana Infantes Castañeda, presente. David Julio Jiménez Heredia. Señor presidente, el congresista David Julio Jiménez Heredia consigna su asistencia mediante el chat de la plataforma. Consignarlo, por favor. ¿Cómo no? David Julio Jiménez Heredia, presente. La señora Marta Moyano Delgado también consigna su asistencia mediante el chat de la plataforma. Igual, consignar.
¿Cómo no? Marta Moyano Delgado, presente. Marta Moyano. Sí, Marta Moyano Delgado, presente. Isaac Mita Lanoca. Presente. Isaac Mita Alanoca, presente. Wilson Roosevelt Quispe Mamani. Wilson Roosevelt Quispe Mamani. Germán Adolfo Tacuri Valdivia. Inscrito en la Relación Nacional. Tacuri Valdivia, presente. Germán Adolfo Tacuri Valdivia, presente. Alejandro Enrique Cabero Alba. Presente. Alejandro Enrique Cabero Alba, presente. Luis Ángel Aragón Carreño. Luis Ángel Aragón Carreño. Alex Randú Flores Ramírez. Alex Flores, presente. Alex Randú Flores Ramírez, presente. Digna Calle Lobatón. Digna Calle Lobatón, presente. Digna Calle Lobatón, presente. Señor presidente, con 11 congresistas titulares presentes, usted cuenta con el quórum reglamentario para que dé inicio a la cuarta sesión ordinaria. Gracias, señora secretaria técnica. Contando con el quórum reglamentario, se inicia la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural correspondiente al periodo anual de sesiones 2023-2024. Continuando con nuestra agenda, aprobación de acta. Señores congresistas, someto a vuestra consideración la aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria del 18 de septiembre del 2023, la misma que fue enviada a sus correos electrónicos. De no haber objeciones, se da por aprobada por unanimidad. Da cuenta que el despacho ha sido enviado a cada uno de los correos electrónicos, el cual comprende el reporte de documentos recibidos y remitidos y los proyectos de ley ingresados a la comisión desde el 15 al 28 de septiembre del 2023. Si algún señora congresista, tuviera interés en algún documento, lo puede solicitar a través de la Secretaría Técnica. Tercera parte, estación e informes. La presidencia consulta a los señores congresistas. Si tuvieran algún informe que realizar, lo pueden formular en este momento. Sírvase a alzar la mano, por favor, para que en forma ordenada podamos recibir sus informes, señores congresistas. Congresista Cabero, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo tuve la oportunidad de estar ahora en esta semana de representación realizando una audiencia descentralizada de la Comisión de Descentralización en la región de Lambayeque, y tuve la oportunidad también, a raíz de este viaje, de visitar el Museo de Tumbas Reales, que es uno de los museos más importantes de toda la región norte, presidente. Y bueno, evidentemente, gracias al descubrimiento que se hizo en la Huaca Rajada, se pudo poner en valor el Señor de Zipán, que es uno de los descubrimientos más importantes de la historia reciente de la arqueología peruana y si no de uno de los más importantes del mundo. Y en ese sentido, presidente, quisiera poner en conocimiento de esta comisión y también del Ministerio de Cultura, que seguramente siguen esta comisión, dos cosas. Uno es que hace muchísimo tiempo, presidente, ya no se está invirtiendo en investigación, se está invirtiendo muy poco. Y finalmente, volver a encontrar, restos como los que se encontraron en el caso del señor de Zipán, está siendo cada vez más difícil porque el mismo lugar donde está el señor de Zipán tiene profundidad y diversidad de tumbas a las que simplemente muchas de ellas han sido saqueadas por huaqueros a lo largo del tiempo. De hecho, varios
varias tumbas, incluso mucho más ricas que las señora Zipán, han sido tremendamente saqueadas, pero hay otras que no están siendo investigadas o que a las que no se puede acceder por falta de recursos de parte del Ministerio de Cultura. Y yo creo que en este lugar que ha sido tan emblemático de un descubrimiento tan importante para la historia del Perú, el Ministerio de Cultura debería estar invirtiendo recursos en investigación para poder descubrir todo lo que falta por descubrir, no solamente en esta Huaca Rajada. Lo mismo ocurre con la Huaca del Sol, por ejemplo, a la que hasta el día de hoy no se ha iniciado ningún proyecto de investigación para poder finalmente poner en valor y descubrir todo lo que hay por descubrir. Entonces quisiera, por favor, poner en alerta, presidente, que el ministerio debería invertir muchísimo más en investigación porque hay cosas excepcionales que se han descubierto y que faltan por descubrir todavía. Y lo otro es que el Museo de Tumbas Reales, presidente, tiene todo un proyecto de ampliación y mejoramiento de sus servicios en el enorme terreno que poseen. Hoy día el Museo de Tumbas Reales tiene un terreno gigante, enorme, en el que el museo es una pequeña parte del terreno, pero que sin embargo tienen todo un proyecto para desarrollar una serie de servicios, digamos, complementarios a la visita del museo, ¿no? Una cafetería, un centro, digamos, un espacio para poder hacer teatro, actividades recreativas y atraer a las familias los fines de semana para poder, que no solamente uno vaya y, digamos, vaya al museo y visite el museo y luego se va a su casa, sino que haya una serie de actividades complementarias que permitan a la familia en su conjunto poder participar de su día completo. Y esto, presidente, está en proyecto. Yo le quisiera pedir a esta comisión y quizás a través de usted, presidente, al Ministerio de Cultura, poder darle un ojo a este proyecto que creo que sería sumamente beneficioso para el ecosistema cultural del norte del Perú, de Lambayeque en específico, y que se podría trabajar tremendamente, presidente, con esta idea de convenios de gestión que hemos aprobado en la nueva modificatoria de la Ley General de Patrimonio. Creo que hay dos oportunidades aquí de poder poner en valor todo el norte del Perú. Yo siempre he dicho que el norte del Perú tiene un potencial igual o mayor al que tiene el Cusco. El norte del Perú podría ser tranquilamente el nuevo Valle de los Reyes de Egipto si le pusiéramos dinero y le pusiéramos finalmente capacidad de sacar adelante los proyectos. Así que era para informar eso, presidente, y pedirle al Ministerio de Cultura, por favor, atender este tema con la seriedad del caso. Gracias. Bien, colega Cabero, ha tocado un tema muy importante, ¿no? Realmente, que es el tema de investigación y de poner en valor toda la riqueza, no solo en el norte, ¿no? Sino en el Perú y más bien habría que pensar en forma conjunta cómo generamos más recursos para el Ministerio de Cultura que siempre ha sido un poco mal visto, maltratado o no valorado para generar recursos. Debemos idear algunos proyectos para darle alguna mejora sustancial. Congresista Flores, adelante. Sí, muchísimas gracias, señor presidente. Antes de hacer un informe en esta comisión tan importante que usted preside, quiero hacer una pequeña remembranza de un hombre culto, ilustrado, magíster en filosofía por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y de Madrid. Abogado, jurista, un maestro en todo el sentido de la palabra, autor de varios libros, tanto de emprendimiento como también de superación de la pobreza. Hizo también periodismo, tenía programas propios de emprendimiento que fueron difundidos en años anteriores. Autodidacta en muchas facetas de su vida, como por ejemplo siendo conductor de televisión. Emprendedor como él solo. Yo recuerdo una frase que decía, el emprendedor es aquel que empieza sin dinero, porque si empieza con dinero deja de ser emprendedor y se convierte en empresario también, que lógicamente ese es el objetivo de los emprendedores. Es más, decía él, no podemos hablar de emprendedores, hablemos de empresarios. Miles de personas a lo largo y ancho del país han aquilatado sus experiencias, sus conocimientos, sus enseñanzas, sus orientaciones. El día que él no hacía
una enseñanza al entorno en el que él estaba, simplemente era un día perdido para él. Lo conocí muy de cerca, hace muchos años. Tuve la ocasión de coincidir con él en Panamá, en Bahamas en algunas ocasiones, en Centroamérica, en América del Sur también. Y sinceramente, para mí, él, como congresista del Bicentenario, creo yo que merece una remembranza y un aquilatamiento de todo su poder, de todo su peso específico que nos ha dejado como enseñanza. Ese héroe de la democracia, aquí en este Congreso, hacía concertar, conversar, entrelazar, unir a todas las bancadas. Me estoy refiriendo, señor presidente, por su intermedio, a nuestro colega que hoy día es una estrella en el firmamento, que hoy día nos alumbra, pero desde lo más profundo del infinito. Me refiero al doctor Hernando Guerra García, que ya le rendimos un minuto de silencio al inicio de esta reunión y le agradezco mucho, señor presidente, esa sensibilidad que usted tiene. Pero no quería dejar pasar esta ocasión en relatar lo que realmente él, como persona, como profesional, como congresista, nos ha dejado como enseñanza, legado y un camino a continuar. Toda mi admiración, respeto y aparte de eso, honor y gloria a nuestro gran amigo Hernando Guerra García Campos. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, colega congresista. Continúo, señor presidente, si me permite. Sí. En la última semana de representación estuve en Magdalena de Cao y curiosamente, por eso debe ser un poco que estamos ligados a la cultura, estimado colega Cabero. Y el bicho de la cultura me parece a mí que también es inherente y directamente proporcional a la cultura, al intelecto, sin ninguna duda. Yo he sido maestro en algunas ocasiones y eso hace que uno quiera conocer más los antecedentes de nuestros antepasados. Estuve en Magdalena de Cao, señor presidente, y conversando con el alcalde de Magdalena de Cao, me comenta de que efectivamente la Fundación Vice es la que regenta digamos, toda la restauración puesta en valor, conservación, etcétera, del descubrimiento muy importante que hubo también hace ya unos años atrás de la señora de Cao. Entonces, eso junto al hecho de que efectivamente no hay investigación, ya ni qué decir de inversión, porque la inversión es realmente proporcionar a la investigación. Si no hay inversión, cero investigación. Yo creo sinceramente, así como en Huaca Rajada, ese descubrimiento del señor de Zipán fue de manera accidental, ni siquiera fue producto de la investigación arqueológica. Entonces yo creo sinceramente que estamos desperdiciando una gran posibilidad de encontrar mayores y mejores restos arqueológicos a lo largo de toda la costa peruana. Toda la costa peruana. El descubrimiento, por ejemplo, de la Huaca de la Luna tiene mucho que ver con esto. Y coincido con usted, doctor Cabero, cuando dice, por ejemplo, de que debajo de esos pisos hay otros niveles. En la Huaca de la Luna está considerado más o menos 7 niveles subterráneos que están totalmente cubiertos por arena. Cuando yo era niño, íbamos de excursión a la Huaca del Sol. Y de la Huaca del Sol nos decían, al frente está la Huaca de la Luna, pero nadie lo veía porque era un cerro de arena. Hoy día, el develamiento de la Huaca de la Luna nos trae como consecuencia unos frisos maravillosos, maravillosos. Entonces, me auno al pedido de que hay que llamar a la ministra de Cultura para que por lo menos haga honor al cargo y exija, pida
más presupuesto, pero para investigación, no para empleados, sino para investigadores, de tal manera que eso sea una realidad, señor presidente. Muchísimas gracias, ese es mi pedido, muy amable. Adelante, congresista Cavero. Muy breve, presidente. Solamente para complementar una cosa fundamental que ha hecho mi colega Flores. El caso de la dama de Cao es uno de los poquísimos, creo que hay solo 2 o 3 casos, de obras por impuestos exitosas en el Perú. ¿Y por qué no hay más, presidente? Porque hacer obras por impuestos en el sector cultura se ha vuelto dificilísimo y complicadísimo, porque obviamente intervenir en un sitio arqueológico no es igual que intervenir en un colegio, en una posta, en una carretera. Pero yo creo que tenemos que trabajar y sería bueno, presidente, lo dejo como sugerencia, que en esta comisión pudiéramos invitar a Cultura y al Ministerio de Economía para ver cómo podemos trabajar en promover que los mecanismos de obras por impuestos, que en el caso de la dama de Cao ha sido un caso exitoso, se puedan promover. Deberían haber obras por impuestos en cultura mucho más simplificados digamos, y promoverse este mecanismo. Entonces yo quisiera, si se pudiera en una sesión futura, presidente, porque el caso que menciona el congresista Flores es fundamental y es un caso exitoso. Si de repente el Estado no tiene los recursos, porque en el Estado peruano siempre falta plata, hacer que puedan hacerlo por obras por impuestos en el sector privado sería una cosa interesante. Gracias. Congresista Meri. Presidente, buenas tardes. Aragón Carreño, asistencia. Muchas gracias. Señor presidente, y está en sesión Entrando. pedidos. Bien, congresista Meri. Estamos en sesión pedidos. Sí, la congresista Meri tiene el uso de la palabra. Y acá le Después damos la Marta palabra a usted, Moyano. colega. Ya, Ya, por gracias. favor, un momentito. Le repito. Gracias. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, queridos colegas. En general, para todos. Bueno, es una verdad grande. Nosotros en esta semana de representación, y creo que desde que hemos iniciado, estamos hablando sobre la falta de presupuesto para el sector cultura. Pero, sin embargo, hay millonadas, como ya vemos, en pagos a personales extras y edificios y tanta cosa. Bueno. Pero lo que nos empecina y estamos nosotros en esta comisión es para llevar adelante los diferentes sectores que han y son encontrados, como el caso de Quebrada Seca en Ucubamba, que han encontrado restos fósiles de dinosaurios que lo tiene la Universidad Mayor de San Marcos. Es una evidencia, o sea, es algo que no es fantasioso. Y sin embargo, tenemos 2 años a más conversando con el gobierno regional para que nos pueda entregar la obra, para que nos ayuden en la obra, pero sin embargo, todo está paralizado. Gracias al apoyo del sector local de la municipalidad que nos ha apoyado en la carretera a mejorar porque estaba un desastre. Pero nosotros, los congresistas, tenemos esa prioridad, como le digo, y agradezco, porque tenemos que llamar a la gente. Nosotros del sector mío estamos haciendo promoción a la cultura, haciendo que el pueblo despierte, porque solo así vamos a lograr que el mismo pueblo sea el que reclame también, porque yo sé que como refiere el colega, ¿no? El pago por impuestos al sector cultural lo hemos intentado, le refiero, colega, hemos intentado hablar con empresas privadas, pero tampoco nos han brindado este apoyo. Entonces nosotros vamos a invitar al sector de cultura y quiero invitar también al director de museos, porque ellos son los encargados y llamados a esto. Nosotros tenemos maravillas que Ingemet ha llegado, Ingemet ha dicho que han encontrado maravillas, lo han demostrado, inclusive el día del sábado que hemos tenido nuestra última actividad en la zona, ha tenido un profesor, ha llevado parte de una vértebra de un dinosaurio. Es maravilloso, o sea, hay mucho que hacer en esto. Hay que
llamar a las autoridades a que sigan en pie en apoyar al sector cultura. Nosotros necesitamos el apoyo del ministerio, de los diferentes ministerios, porque solamente así vamos a llegar a dar realce. Lo que es el señor de Zipán fue, como dice el colega, fue por casual. Yo recuerdo cuando era niña que encontraban cosas valiosas, pero se decía que encontraban, pero nadie tomó en ese entonces la importancia. ¿Cuándo toman importancia? Cuando lo encuentran el templo completo, ahí recién. Pero sin embargo, ¿cuántas cosas se han perdido? ¿Cuántas cosas se siguen perdiendo en lugares valiosos como los que tenemos en Amazonas? Pero no se le da importancia a esto. Inclusive lo vuelvo a pedir lo de Cuela, que sigan poniendo el punche, porque debe de haber presupuestos perennes ese presupuesto y que se dé a todos los lugares. Y nosotros a través de los gobiernos regionales tenemos que seguir en pie para que ellos sean los que lleven adelante, porque ellos son los que le llegan los presupuestos. Tenemos que seguir trabajando y yo pido, señor presidente de la Comisión de Cultura, que nuevamente vayamos allá para así poderle dar énfasis a esto, porque ya hemos ido con el primer presidente, pero sí con el ministro, han ido ministros, pero sin embargo todavía sigue olvidado la parte norte de Amazonas. Doy hincapié a este pedido, señor presidente, para que vayamos, para seguir fomentando, ¿verdad?, la cultura, porque no podemos dejar cosas valiosas que se pierdan, porque si no le dan importancia, todos estos restos encontrados se van a perder, se van a malograr. Y tenemos ahí, tenemos una fuente valiosa que ya lo han aceptado, lo de INGEMED. Señor presidente, pido por favor que vayamos con la Comisión de Cultura Amazonas. Es importantísimo que ustedes vean lo valioso que tenemos y que no son considerados como tal. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, colega congresista. Seguimos con nuestra sección pedidos, no, informes. Señor Informes. presidente, pedidos, por favor. Un momentito, colega, estamos en sección informes. Terminamos esta parte y pasamos a pedidos. ¿Algún otro colega que desea realizar algún informe? Ya, colegas, como presidente de la comisión. Pedido. Congresista, estamos en sección informes. Si desea hacer un informe, porque pedidos de acá. No, todavía en pedido. Ya, un momentito, colega, y pasamos a la sección pedidos. Para concluir la sección informes, informo que a través de la mesa directiva se ha ingresado un proyecto de ley 5942, el mismo que ha sido ya derivado y también se han enviado correos electrónicos. Se han enviado algunos pedidos de opinión a las entidades competentes. Igual para informar que el día sábado 23 de septiembre se publicó en el Diario Oficial del Peruano el Decreto Supremo 003-2023 MC, que aprueba medidas para promover la salvaguardia de la marinera y que además deroga el Decreto Supremo 014-89 ED y deja sin efecto el Decreto Supremo 1089, pedido que fue realizado en una sesión ordinaria por la congresista Susel, también por el mío, y creo que la señora ministra está atendiendo a nuestro requerimiento por ser de justicia, ya que este proyecto viene desde el año 89 y después de 34 años, recién el ministerio ha sido atendido, ¿no? Porque realmente con la aprobación de este decreto supremo, el Ministerio de Cultura reconoce la práctica de la marinera y sus diversas variantes regionales como universal y promueve iniciativas públicas y privadas que la salvaguardan. También, entre estas medidas, promoverá la elaboración del expediente
de postulación de la marinera en sus diversas variedades regionales para que se presente a la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de UNESCO. Entonces nosotros deberíamos, como Comisión de Cultura, realmente comprometernos también a hacer una causa común para que realmente la marinera pueda ser registrada en la lista del patrimonio inmaterial de la humanidad de la UNESCO. También, colegas, para informarles que de acuerdo a sus requerimientos, de acuerdo a lo conversado en las diferentes sesiones, hemos solicitado con oficio 0157 una serie de consultas, preguntas e interrogantes al Ministerio de Cultura relacionado al robo que se originó en el MUNA. Con oficio 158 también igual hemos solicitado que nos hagan llegar las acciones que vienen tomando o a tomar relacionado al fenómeno del niño. Y con oficio 159 también hemos cursado el documento pidiendo información acerca de las irregularidades en el Archivo General de la Nación. Esperemos, como siempre, ser atendidos por la ministra, que siempre está atento a nuestros requerimientos. Si no hubiera más informes, entonces, sí. Congresista Susel. Gracias, señor presidente. Quiero informar que respecto al proyecto de ley de bibliotecas, el proyecto de ley 6038, en la semana de representación hemos hecho un evento, una mesa técnica en la que han participado integrantes de la Biblioteca Nacional del Perú y especialistas sobre la promoción de lectura, y que este proyecto está vinculado a las competencias de gobiernos regionales, gobiernos provinciales y distritales respecto de las bibliotecas que tienen. Sin embargo, efectivamente, esto va a tener que debatirse y tendremos que opinar en su momento, ¿no? Porque efectivamente lo que se encontró ese día era que hay bibliotecas distritales y provinciales que han sido dispuestas para oficinas, que han sido reducidas, y eso no es posible. Entonces necesitamos una regulación que impida que los alcaldes estén utilizando los edificios, la infraestructura destinada o construida para biblioteca como oficinas, como comedores, como cualquier cosa. Entonces, hemos hecho ese análisis y vamos a, en su momento, a enviar los documentos para que se tomen en cuenta nuestras opiniones al respecto. Congresista Cabero, la ventaja de estar acá en la sala. Sí, gracias, presidente. Ventaja. Le agradezco muchísimo por la deferencia. Quería también, me había olvidado de un asunto que quería informar a través de usted también a la Ministerio de Cultura. En la región Lambayeque, a raíz del fenómeno del niño que va a venir ahora en febrero, hay una serie de sitios arqueológicos que están en este momento en peligro. De hecho, en el bosque de Pomac, que es una de las ruinas arqueológicas más importantes de la región Lambayeque, hoy día está debido a la crecida que tiene por el fenómeno del río La Leche, está muy cerca de la Huaca El Oro. Está en realidad a unos pocos metros el río a raíz de su crecida de poder llegar a la Huaca El Oro. Si no se toman las medidas de previsión y de contención correspondientes, podríamos estar en febrero o marzo de repente otra vez lamentando la pérdida de un valioso patrimonio arqueológico. Pongo esto en atención del Ministerio de Cultura para que, por favor, con la dirección desconcentrada correspondiente puedan tomar las acciones. Y con respecto a lo que dice la congresista Susel, creo que sería interesante efectivamente encontrar algún mecanismo para evitar que los municipios estén utilizando las bibliotecas, ¿no? Eso me comprometo con la congresista en todo caso a verlo en la Comisión de Descentralización. Se podría ver que son gobiernos locales para evitar que eso ocurra. Gracias. Hay un tema, congresista Cabero, que podemos trabajar en conjunto, ¿no? Descentralización, y creo que tenemos algunas
cosas en común y acciones en común y proyectos en común. Hay temas que podemos mejorar y el tema que quiero recalcar es el tema relacionado realmente a las inversiones y más que todo al tema de los recursos para nuestro ministerio, ¿no? Porque necesitamos tener recursos. Vamos a hacer una mesa de trabajo con el Ministerio de Economía, algunos actores que conocen, creo que tienen la especialización, podría ser también con la Comisión de Presupuestos, con algunos actores para visualizar algunas iniciativas. Congresista Aragón, ¿usted va a hacer informe o sección pedidos? Pedido, señor presidente. Ya, entonces me espera un momentito porque tenemos en la lista a la congresista Moyano, por favor. Congresista Moyano. Gracias, presidente. Presidente, mire, yo quiero usar este espacio para solicitarle a usted que el proyecto de ley 5304 del congresista Nano Guerra García pueda ser acumulado al dictamen que hoy se va a votar, que respecto del proyecto de ley 5837 del Ejecutivo que versa de la misma materia. Yo le solicito, señor presidente, que por favor pudiera usted acumularlo, ya que se trata del fomento del libro, la lectura y la posibilidad de que las MIPES pudieran ser, se puedan fomentar en la edición de libros y que podamos exonerar en algunos casos el pago del IGB. Señor presidente, le solicito que usted pudiera incorporar este proyecto de ley y le estoy usando en esta sección pedidos para que usted pudiera activarlo. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, colega, para su tranquilidad podemos informarle que sí hemos considerado la acumulación, ya que hay temas que tienen que ver bastante con la cultura y los temas de economía no estamos realmente allanando a la Comisión de Economía. Por ese lado estamos tomando en cuenta su pedido. Congresista Gracias. Luis Aragón. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Señor presidente, quiero hacer el siguiente pedido. Que dentro de su plan de trabajo, por favor, se considere a la región del Cusco, a la ciudad del Cusco, para que pueda la Comisión de Cultura realizar una sesión descentralizada y también audiencia pública descentralizada. En razón de que conocemos bien que Cusco es una región importante dentro de la protección del patrimonio cultural de la nación. No existen diversos complejos arqueológicos, no solamente el Santuario Histórico de Machu Picchu, sino también diferentes parques arqueológicos, y sería muy importante, por favor, que pueda realizarse una sesión y audiencia pública descentralizada. Hay algunos temas importantes que tratar vinculados a la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, una problemática también respecto al boleto turístico y más. Entonces, de todas maneras, urge que en un plazo prudente, reitero, pueda su presidencia considerar al Cusco como dentro de la audiencia pública y sesión descentralizada. Muchas gracias, presidente. Bien, colega, en realidad para comentar a todos los colegas que estamos realmente analizando para priorizar nuestras audiencias públicas o nuestras sesiones descentralizadas, ya que en verdad que tenemos tantos lugares de vital importancia y que vamos a hacer todos los esfuerzos para llegar. Seguimos con sección pedidos. ¿Algún colega que desea hacer sus pedidos? Estamos para escucharlo. La palabra, señor presidente. Digna Calle. Congresista, bienvenida. Tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, señor presidente. En nuestro país existe un problema cuya solución se viene postergando y no es otro que la formalización de las posesiones informales asentadas tanto en zonas arqueológicas e históricas como en zonas consideradas de protección y tratamiento paisajista. Espacios que al día de hoy ya no tienen esas características de ser terrenos arqueológicos o históricos, y mucho menos con la condición de paisajistas. Es una realidad palpable que solo tiene como barrera el papel que dice lo contrario. Por ello presenté el proyecto de ley 941-2021,
el mismo que le fuera decretado a esta comisión el 15 de diciembre del año 2021, sin que a la fecha se cuente con un predictamen por parte de la Comisión de Cultura, mientras que la Comisión de Vivienda, el 11 de julio del año pasado, dictaminó y aprobó por unanimidad un texto sustitutorio. ¿Pero qué propone el proyecto? Justamente la creación de una comisión especial multisectorial encargada de analizar y proponer la solución a la problemática de formalización de las posesiones informales que cuenten con certificado de posesión, servicios básicos, inversión pública, asentadas en zonas arqueológicas y o históricas o paisajistas. Para que se tenga claro, señor presidente, esta comisión no va a tener como norte estimular las nuevas invasiones. Se trata de buscarle la solución a los problemas de esas posesiones que están ya consolidadas. Dicho ello, señor presidente, como quiera que la Comisión de Cultura aún no dictamine el referido proyecto, le solicito para la próxima sesión de la comisión se nos presente un predictamen correspondiente a este proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, colega, por hacernos recordar de este proyecto y nosotros gustosamente de atender a todos los proyectos que lo tenemos en nuestra comisión. Seguimos con nuestra sección pedidos, colegas. Señor presidente. Eri, adelante. Señor presidente, por favor, quería pedirle para la sesión descentralizada en Amazonas, puede ser después de Cusco o antes de Cusco, quedaría votación de los colegas. Muchas gracias. No, sí, la congresista Mary siempre nos motiva. Estábamos conversando acerca del fenómeno del niño. Realmente la preocupación es mayor de todos y quisiera que nuestra señora secretaria técnica pueda leer el documento enviado al Ministerio de Cultura relacionado a este tema. Sí, presidente, cómo no. Lima, 2 de octubre del 2023, oficio 0158-2023-2024 CCPC/CR, dirigido a la señora Leslie Carol Urteaga Peña, ministra de Cultura. Asunto: solicita información sobre las acciones preventivas que viene ejecutando el sector cultura para asegurar la protección y conservación de los bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación, ante la actual presencia del fenómeno del Niño, el cual se extendería hasta el verano del 2024. Desde mi especial consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente y en relación al próximo fenómeno del Niño, que como es de su conocimiento público, sus impactos se verán a inicios del 2024 y que de acuerdo a lo reportado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, se verían afectados por huaicos e inundaciones de 14 departamentos del país. La Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural que presido solicita tenga bien informar por escrito sobre las acciones preventivas que viene ejecutando el sector cultura para asegurar la protección y conservación de los bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación, de los periodos prehispánico y posterior al prehispánico, colonial, republicano y contemporáneo a nivel nacional. Asimismo, informar sobre las coordinaciones realizadas con los gobiernos subnacionales en atención a las competencias compartidas en el marco de las normas sobre descentralización del sector cultura. El presente pedido se formula de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución Política del Perú y en concordancia con los artículos 34 y 69 del Reglamento del Congreso de la República. Firmado por el señor congresista Héctor Acuña Peralta, presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. Gracias, señora secretaria técnica. Continuando con nuestra agenda, pasamos a orden del día. Predictámenes. Predictamen recaído en el proyecto de ley 3987-2022 CR. Con texto sustitutorio, propone la ley que declara de interés nacional la declaratoria como patrimonio cultural de la nación en el rubro de obras de gran maestro a la obra del artista Pedro Nolasco Azabache Bustamante.
A continuación, pasamos a sustentar el predictamen en mención. Señora Secretaria Técnica, contamos con un video. Las artes desempeñan un papel fundamental en nuestra sociedad. Nos permiten expresar nuestra creatividad y emociones y además nos ayudan a comprender el mundo que nos rodea. A través del arte se brinda a las personas una plataforma para expresar sus pensamientos, sentimientos y emociones de maneras no convencionales. El indigenismo como expresión artística es un movimiento cultural del arte andino que incorpora elementos de iconografía de la cultura indígena. En el Perú, el auge del indigenismo data de los años 70, teniendo grandes exponentes en la literatura y las artes. Uno de los mayores representantes de esta corriente es el pintor indigenista y costumbrista trujillano Pedro Nolasco Azabache Bustamante. Este destacado artista nació en el distrito de Moche, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, el 31 de enero de 1918. Estudió en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú en los años 40 y fue alumno del gran artista cajabambino José Sabogal. Posteriormente fundó la Escuela de Bellas Artes de Trujillo, Macedonio de la Torre, llegando a ser su primer director, estableciendo durante su gestión los pilares de dicha institución estatal, donde en la actualidad se forman los futuros artistas del norte del Perú. El maestro Pedro Azabache falleció el 27 de febrero del 2012 a los 94 años de edad, dejando un importante legado al arte peruano, inmortalizando en sus obras la identidad y la belleza de las comunidades de las zonas de Moche, sus costumbres y paisajes, así como los retratos de sus habitantes, resaltando los rasgos indígenas como expresión de la identidad cultural y social de su tierra natal, Moche. Por lo expuesto, es necesario adoptar las medidas correspondientes para impulsar la nominación como Patrimonio Cultural de la Nación, la obra del destacado pintor Pedro Nolasco Azabache Bustamante, por el valor cultural y su aporte a la corriente indigenista del arte peruano. En ese marco, corresponderá al Ministerio de Cultura iniciar las acciones pertinentes, de acuerdo al ámbito de su competencia en la protección, promoción y salvaguarda del patrimonio cultural de la nación. Colegas, continuando con la sustentación del predictamen, también contamos con un PPT para mejor ilustración, pero en todo caso, como la propuesta es de nuestro amigo y colega congresista Víctor Seferino Flores Ruiz, creo que él puede también ayudarnos a la sustentación en la oportunidad que él crea conveniente. Vamos a pasar a nuestro PPT y luego viene de fondo el congresista Víctor Seferino Flores, por ser autor de dicho proyecto. El PPT, ya lo tenemos. Muy bien. Bueno, pasamos a la otra lámina para hacer un poco más ágil, para comentarles que realmente la situación procesal de este predictamen, de este proyecto de ley, el proyecto de ley 3987-2022, ley que declara de interés nacional la nominación como Patrimonio Cultural de la Nación en el rubro de obra de gran maestro al destacado pintor indigenista y costumbrista Pedro Nolasco Azabache, de autoría del congresista Víctor Seferino Flores Ruiz, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Objetivo y finalidad. El objetivo de declarar como Patrimonio Cultural de la Nación en el rubro de obra de gran maestro a la obra del pintor indigenista trujillano Pedro Nolasco Azabache Bustamante es de dar el impulso para que las entidades competentes puedan articular esfuerzos y lograr reconocimiento. La finalidad es lograr que la obra del pintor indigenista trujillano Pedro Nolasco Azabache Bustamante sea reconocida por su destacada trayectoria artística como bien cultural del Perú. También podemos
compartir e informarles que hemos recibido opiniones del Ministerio de Cultura, quien consideró la propuesta legislativa viable, ya que resulta de gran importancia la toma de acciones para evaluar la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación en la obra de Gran Maestro, a la obra del artista Pedro Nolasco Azabache Bustamante. También hemos recibido opiniones de la Gerencia Regional de Comercio, Turismo y Artesanía del Gobierno Regional de La Libertad, de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. Nuestro predictamen, nuestra propuesta legislativa ha considerado el siguiente análisis. Pedro Nolasco Azabache Bustamante, natal del distrito de Moche, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, un pintor peruano impulsador de la corriente cultural indigenista, al igual que su maestro, el pintor José Sabogal. Su trabajo ha retratado la sensibilidad y revalorización de la identidad, los paisajes y costumbres del Valle de Moche y de la región La Libertad. Por su trayectoria artística, el pintor ha sido merecedor de reconocimientos por diversas entidades, como haber sido distinguido personalidad meritoria de la cultura por el MINCUL, reconocido hijo predilecto por la Municipalidad Distrital de Moche y por la Municipalidad Provincial de Trujillo, entre otros. Entre su legado académico están la fundación de la Escuela de Bellas Artes Macedonio de la Torre de la ciudad de Trujillo, centro de estudios de los futuros artistas en el norte del Perú. Seguimos. Nuestra comisión ha considerado la importancia de la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación de la obra artística Pedro Nolasco Azabache Bustamante, es el reconocimiento del legado del artista trujillano por haber contribuido al rescate y difusión de las costumbres y expresiones de los habitantes del Valle de Moche y de la zona norte del Perú. La presente propuesta legislativa de carácter declarativo no genera gastos adicionales al erario nacional, tampoco la generación de nuevas funciones o facultades a los organismos de Estado intervinientes. Ahí tenemos ahí tenemos el retrato, pintura en óleo, Pedro Azabache. A continuación, compartimos el texto sustitutorio de ley que declara de interés nacional la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación en el rubro de obra de Gran Maestro, la obra del artista Pedro Nolasco Azabache Bustamante. Artículo único. Declaración de interés nacional. Se declara de interés nacional la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación en el rubro de obra de Gran Maestro a la obra del pintor indigenista y costumbrista Pedro Nolasco Azabache Bustamante, por revalorizar nuestra identidad nacional como expresiones artísticas y su aporte a la cultura de la nación. Disposición complementaria final, única, autoridad competente. En el marco de la declaratoria de interés nacional establecida en el artículo único, el Ministerio de Cultura, como entidad competente para realizar acciones de declaración del patrimonio cultural de la nación, priorizará las medidas pertinentes para declarar como Patrimonio Cultural de la Nación en el rubro de obra de Gran Maestro a la obra del artista Pedro Nolasco Azabache Bustamante. Señores congresistas, hemos tratado de resumir al máximo nuestra presentación porque ya hemos observado el video, conocemos la trayectoria de este gran maestro y consideramos que es un predictamen de mucha importancia. Y damos el uso de la palabra a nuestro colega Víctor Flores como autor del proyecto.
Muchísimas gracias, señor presidente. A lo que usted ya ha mencionado con mucho detalle y con mucha particularidad, solamente le quisiera agregar yo, por ejemplo, que el pintor Pedro Nolasco Azabache Bustamante, trujillano, mochero de nacimiento, y que vio o cerró los ojos también en Moche, justamente en la campiña de Moche, en donde era su atelier, tomando como nombre pues esa palabra francesa, ¿no? Su taller de trabajo, su taller de pintura estaba en Moche. Y son muy importantes las obras que él hizo, por ejemplo, sobre la festividad de San Isidro Labrador, muy tradicional en la zona de Moche, la campiña de Moche, en Trujillo. Entonces, este pintor indigenista, este pintor costumbrista, no solamente ha tenido una producción de pintura, también ha incursionado en cerámica, en litografía, en grabados, en acuarelas y unos carboncillos maravillosos. Hay muchos museos nacionales y del extranjero que contienen sus obras. Recuerdo mucho que en las dos bienales de arte que hubo en Trujillo y que ahora ya no hay lamentablemente, y que yo insto también a su presidencia, señor presidente, que impulse a nivel de Trujillo la reedición de las bienales de arte para Trujillo, porque por una de esas razones justamente Trujillo era considerada la capital de la cultura en el norte del país. Entonces las colecciones privadas que hay en el Perú y el extranjero, me parece a mí que catapultan el prestigio de este pintor peruano, muy, digamos, indigenista, bastante modesto, que realmente no murió pues como los grandes y afamados pintores que nosotros sabemos. Él fue uno de los discípulos de Julia Codecido también, gran pintora peruana, José Sabugal, era contemporáneo de Víctor Delfín y también de Gerardo Chávez. Entonces, señor presidente, me parece a mí que todos esos galardones, más la técnica pictográfica que tenía tanto en grabados, en litografías, en carboncillos, en la técnica del óleo que manejaba él y la dinámica y luminosidad de sus obras, hacen de que este pintor sea realmente importante y que no queremos que quede en el olvido, porque muchas veces por la falta justamente de difusión de las obras de los pintores, es que estos van quedando lentamente en el olvido. 2012 parece que fue un año ya muchísimo, muy lejos, muy lejano, una fecha muy lejana, pero sin embargo, en el 2012 él partió hacia el firmamento, pero a partir de ahí no ha habido una iniciativa para revalorizar sus obras que estuvieron expuestas en la Cancillería del Perú en otros países. Entonces, señor presidente, me parece a mí que el mejor homenaje que le podemos hacer a este gran pintor peruano, trujillano, mochero de nacimiento, que fue el primer director incluso de la Escuela de Bellas Artes de Trujillo, que se formó en la Escuela de Bellas Artes de Lima. Entonces, me parece a mí que este es, queridos colegas, una revalorización de una obra tan importante que lógicamente no es, digamos, solamente un reconocimiento, no, sino es poner en su lugar la obra de pintores y peruanos ilustres como él. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, colega Víctor Flores, y mis felicitaciones por tan importante proyecto, ¿no? Nosotros, como liberteños, valoramos un poco más y creo que vamos a pedirle a los señores congresistas que nos concedan su voto a favor. Pero seguimos con las intervenciones. Estamos en la sustentación de este proyecto de ley. Si algún congresista tuviera a bien intervenir a favor de este proyecto de ley, bienvenido. De lo contrario, creo que estamos entendiendo que nuestros colegas están valorando este importante proyecto de ley. Y vamos a pasar al voto. Señora secretaria técnica, finalizadas las intervenciones, necesitamos someter a votación. Sí, señor presidente, cómo no. Se va a someter a votación el predictamen recaído en el proyecto de ley 3987/2022 CR,
En ese orden, bajo la autorización del presidente, se solicita a los congresistas que el voto sea a favor, en contra o abstención. Acuña Peralta, segundo Héctor. A favor. Acuña Peralta, segundo Héctor, a favor. Paredes, Piqué, Susel, Ana María. Paredes, Piqué, a favor. Paredes, Piqué, Susel, Ana María, a favor. Padilla, Romero, Javier Rommel. Padilla Romero, a favor. Padilla, Romero, Javier Rommel, a favor. Flores Ruiz, Víctor Seferino. Flores Ruiz, a favor. Flores Ruiz, Víctor Seferino, a favor. Infantes Castañeda, Mary Eliana. A favor. Infantes Castañeda, Mary Eliana, a favor. Jiménez Heredia, David Julio. Señor presidente, el congresista Jiménez Heredia solicita su aprobación para su voto a favor en la plataforma. Registrarlo, por favor. ¿Cómo no? Gracias. Jiménez Heredia, David Julio, a favor. Moyano Delgado, Marta Lupe. Moyano Delgado, Marta Lupe. Mita Isaac Alanoca. A favor. Mita Alanoca Isaac, perdón, a favor. Quispe Mamani Wilson Roosevelt. Quispe Mamani Wilson Roosevelt. Takuri Valdivia Germán Adolfo. Takuri Valdivia, a favor. Takuri Valdivia Germán Adolfo, a favor. Cabero Alba Alejandro Enrique. A favor. Cabero Alba Alejandro Enrique, a favor. Congresista Wilson Quispe, a favor. Wilson Quispe, a favor. Señor presidente, consignar mi voto. Muy tarde, colega, muy tarde. Vamos a registrarlo. Quispe Mamani Wilson Roosevelt, a favor. Aragón Carreño Luis Ángel. Aragón Carreño Luis Ángel. Flores Ramírez Alex Randú. Flores Ramírez, a favor. Flores Ramírez Alex Randú, a favor. Calle Lobatón Digna. Calle Lobatón Digna Calle, Digna. a favor. Calle Lobatón Digna, a favor. Señora secretaria, buenas tardes. Consignar mi asistencia, congresista Chacón, y voy a votar a favor por la congresista Moyano. Señor presidente, en este caso la congresista Chacón Trujillo es accesitaria y va a votar a favor de la congresista Marta Lupe Moyano, que son del mismo grupo parlamentario, para su autorización. Sí, conforme. ¿Cómo no? Marta Lupe Gracias. Moyano Delgado, a favor. Señor presidente, con 13 votos a favor ha sido aprobado el predictamen recaído en el proyecto de ley 3987/2022 CR por unanimidad. Gracias, señora secretaria técnica, para ratificar que el proyecto de ley 3987/2022 CR con texto sustitutorio propone la ley que declara de interés nacional la declaratoria como patrimonio cultural de la nación en el rubro de obra de gran maestro a la obra del artista Pedro Nolasco Azabache Bustamante. Proyecto de ley del congresista Víctor Flores, para que quede registrado. Gracias, señores congresistas, por el gran aporte. Seguimos con nuestra agenda. Tenemos el predictamen. Tenemos el predictamen recaído en los proyectos de ley 5835, 5873, 5304 y 5942, con texto sustitutorio. Propone la ley de medidas estratégicas para el fortalecimiento y posicionamiento del ecosistema del libro y la lectura. Creo que tenemos un PPT, señora secretaria técnica. Sí, presidente, cómo no. En este momento estamos proyectándolo.
Vamos acumulados. Señores congresistas, nuevamente estamos sustentando el predictamen recaído en los proyectos de ley 5835, 5873, 5304 y 5942. Cabe resaltar que el proyecto de ley 5835-2023 viene del Ejecutivo. Contexto sustitutorio propone la Ley de Medidas Estratégicas para el Fortalecimiento y Posicionamiento del Ecosistema del Libro y la Lectura. Situación procesal. El proyecto de ley 5835-2023 PE, ley que aprueba medidas estratégicas y disposiciones económicas y tributarias para el fortalecimiento y posicionamiento del ecosistema del libro y la lectura, ingresó a trámite documentario el 5 de septiembre del 2023, decretado a la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural el 7 de septiembre del 2023 como segunda comisión dictaminadora, siendo la principal comisión la Comisión de Economía. El proyecto de ley 5873, ley que modifique y extiende el plazo de vigencia del título 4 y modifique el artículo 9 de la ley 31-55-3, ley que reconoce y fomenta el derecho a la lectura y promueve el libro, ingresó a trámite documentario el 8 de septiembre del 2023, decretado la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural el 13 de septiembre del 2023 como segunda comisión dictaminadora. Bueno, también tenemos el proyecto de ley 5304, ley que modifica la ley 31053, ley que reconoce y fomenta el derecho a la lectura y promueve el libro, ampliando su alcance y prórroga de vigencia a los beneficios tributarios. Ingresó a trámite documentario el 9 de junio del 2023, decretado a la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural el 12 de junio del 2023 como segunda comisión dictaminadora. El proyecto de ley 5942-2023-CR, ley que modifica la ley 31-053, ley que reconoce y fomenta el derecho a la lectura y promueve el libro a efectos de prorrogar el plazo de vigencia de los beneficios tributarios y promover la cultura en el país, ingresó el 15 de septiembre del 2023, decretado la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural el 18 de septiembre del 2023 como segunda comisión dictaminadora. Objetivo y finalidad. Aprobar medidas estratégicas y disposiciones económicas y tributarias para fortalecer y posicionar el ecosistema del libro y la lectura en los ámbitos nacional e internacional, así como el fortalecimiento del uso y acceso a la lectura. La finalidad es mejorar y aumentar el hábito de la lectura en la población peruana, generar, promover y garantizar el acceso al libro y además fortalecer y dinamizar la industria editorial. Seguimos con nuestra sustentación. Opiniones recibidas. Dentro de las principales opiniones tenemos la del Ministerio de Cultura. Señalan que la inclusión de medidas integrales e indivisibles busca beneficiar a todos los actores involucrados en el ecosistema del libro y la lectura, promoviendo la colaboración entre el Ministerio de Cultura, otras entidades gubernamentales y la sociedad civil. Asimismo, considera viable la promoción de la participación ciudadana y el establecimiento de un observatorio para gestionar el conocimiento, lo que son pasos importantes para involucrar a la sociedad en la promoción de la lectura y el seguimiento de los avances en el sector. Cámara Peruana del Libro. Otra aporte o otra opinión recibida. Manifiesta opinión favorable, destacando que los libros representan un bien cultural que garantizan distintos derechos como la lectura o el acceso a la cultura y deben ser considerados como un bien de primera necesidad, pues son un instrumento de construcción de ciudadanía.
Agrega que se trata de ajustar la normativa nacional al estándar internacional al que cada vez más países se suman. Continuamos analizando nuestra propuesta legislativa. Del estudio de la iniciativa legislativa se ha podido verificar que las disposiciones que contiene cumplan con la finalidad del fortalecimiento y posicionamiento del ecosistema del libro y la lectura. Así, en el extremo referido a la descentralización del servicio, permitirá que el Ministerio de Cultura, las entidades del Estado intervinientes y los actores de la sociedad civil se involucren en alcanzar logros, descentralizando los servicios y fortaleciendo los procesos de este sector, tanto a nivel nacional como internacional. De otro lado, en cuanto a los grupos de trabajo, se trata de un mecanismo positivo y que coadyuvaría a la auténtica coordinación de la ciudadanía con los agentes estatales vinculados a la lectura. Asimismo, la creación del Observatorio del Ecosistema del Libro y la lectura coadyuvaría a este proceso a través de la generación y publicación de información estratégica permanentemente actualizada al servicio de la población y el Estado, para que se adapten las medidas que sean pertinentes a fin de mejorar las políticas públicas a todo nivel en el Estado para la promoción de la lectura y el libro. La presente propuesta legislativa se enmarca en la defensa y promoción del derecho al acceso a la cultura, así como su desarrollo y difusión, reconocido en el inciso 8 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Al mismo tiempo, servirá para coadyuvar en el fortalecimiento de deberes estatales reconocidos en el mismo texto constitucional, principalmente el señalado en el último párrafo del artículo 17, referido a que el Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Finalmente, como se señala en la presente sesión, se ha considerado pertinente la acumulación con cargo a redacción de los proyectos de ley 5304, de autoría de los congresistas Hernando Guerra García y Víctor Flores, y 5942-2023, de autoría de la congresista Elba Pulón, por tratarse de temas vinculados al presente dictamen. Damos pase a la señora secretaria técnica para la lectura del texto sustitutorio. Por favor, señora secretaria técnica. Sí, presidente, cómo no. Se va a dar lectura al texto sustitutorio recaído en los proyectos de ley 5835/2023 PE, 5873/2023 CR, 5304/2023 CR y 5942/2023 CR. Ley de medidas estratégicas para el fortalecimiento y posicionamiento del ecosistema del libro y de la lectura. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto establecer medidas estratégicas y disposiciones económicas y tributarias para fortalecer y posicionar el ecosistema del libro y de la lectura en los ámbitos nacional e internacional. Artículo 2. Ámbito de aplicación. 2.1. La presente ley se aplica a todas las personas naturales y personas jurídicas involucradas en la creación, producción y circulación del libro y productos editoriales afines, procesos que incluyen la autoría, compilación, ilustración, fotografía, artes visuales, edición o editorial, corrección de textos, diseño gráfico, diagramación, impresión o imprenta, librero o librería, agente literario, traducción, importación, distribución, sociedad repográfica y otras sociedades de gestión colectiva, así como a la biblioteca, al espacio de lectura, al bibliotecario y mediador de lectura y a la persona lectora. Es decir, se aplica al ecosistema del libro y de la lectura en su totalidad. 2.2.
La mención de estos destinatarios no es taxativa y no excluye a otros partícipes de la dinámica de la actividad editorial. Artículo 3. Medidas integrales e individuales. Medidas integrales e indivisibles. El Ministerio de Cultura establece medidas integrales e indivisibles para el ecosistema del libro y de la lectura que beneficien a todos sus agentes. Capítulo 2. Fortalecimiento nacional e internacional del ecosistema del libro y de la lectura. Artículo 4. Descentralización y nuevas tecnologías en el ecosistema del libro y de la lectura. 4.1. El Ministerio de Cultura lleva a cabo las siguientes acciones. A. Crea y fortalece programas, estrategias o mecanismos de diversa índole para el fomento de la lectura con énfasis en poblaciones vulnerables y bajo los enfoques intercultural e interseccional, con el propósito de incrementar la participación cultural de la población en todo el territorio nacional, en coordinación con los gobiernos regionales y gobiernos locales, así como con los demás actores privados. B. Crea y fortalece programas, estrategias o mecanismos de diversa índole con el propósito de alcanzar el desarrollo de la producción y circulación bibliodiversa de libros en beneficio de los agentes de la cadena de valor de este bien cultural, en coordinación con los demás sectores estatales, los gobiernos regionales y gobiernos locales, así como con los actores privados. C. Reconoce las iniciativas de creación, implementación y mejoramiento de espacios de lectura o bibliotecas desde la sociedad civil y el sector privado, haciéndoles partícipes de los registros, programas, estrategias o mecanismos existentes y los que se desarrollen a futuro. D. En coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, genera programas, estrategias o mecanismos para la implementación y adopción de nuevas tecnologías que permitan mayores desarrollos en los procesos de producción del libro y en el fomento de la lectura, de conformidad con la normativa vigente. Estas acciones se efectúan en coordinación con los sectores y organismos involucrados del Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y gobiernos locales, la Biblioteca Nacional del Perú y entidades públicas, y con la participación de actores del sector privado y organismos internacionales. E. Articula la implementación de programas, estrategias o mecanismos de fomento de la lectura con instituciones públicas y privadas en el marco de acciones de responsabilidad social. 4.2. Los gobiernos regionales y gobiernos locales llevan a cabo las siguientes acciones. A. Crean e implementan nuevas bibliotecas públicas a cargo de su propio presupuesto, en coordinación con la Biblioteca Nacional del Perú, en concordancia con las directivas o lineamientos del ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas y sus normas orgánicas. Además, los gobiernos regionales y gobiernos locales coordinan con la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, en alianza con organizaciones públicas y privadas, la incorporación de las nuevas bibliotecas públicas a la red de centros de ciudadanía digital en beneficio de los ciudadanos. B. Realizan la coordinación con el Ministerio de Cultura, acciones destinadas a la implementación de estrategias articuladas mediante convenios u otros documentos de corte interinstitucional. C. Los gobiernos regionales crean bibliotecas regionales emblemáticas en coordinación con la Biblioteca Nacional del Perú y adecúan su estructura orgánica e instrumentos de gestión para incorporar una unidad orgánica de enlace con el Sistema Nacional de Bibliotecas, cuyo ente rector es la Biblioteca Nacional del Perú. Artículo 5. Fomento del ecosistema del libro y de la lectura peruano en el ambiente internacional. 5.1. El Estado promueve el conocimiento y la difusión a nivel internacional de autores peruanos y de sus obras como parte de la promoción de la imagen cultural del país, entre otros, a través de becas, financiamiento u otros mecanismos para la participación en concursos o eventos internacionales. 5.2. El Ministerio de Cultura crea programas, estrategias o mecanismos de traducción a lenguas extranjeras de obras en castellano o en lengua indígena u originaria, o viceversa,
de autores nacionales con la finalidad de favorecer y fortalecer la edición de sus obras en el extranjero bajo estándares de calidad. 5.3. El Estado promueve el desarrollo de planes de cooperación internacional en el ámbito del libro y de la lectura. Artículo 6. Dinamización de la circulación del libro y fomento de la lectura. El Ministerio de Cultura promueve, a través de diversos mecanismos y con el apoyo de los gobiernos regionales y gobiernos locales, la realización de ferias y festivales según los lineamientos técnicos del ente rector del sector. Asimismo, dichos gobiernos brindan mecanismos para facilitar la constitución y funcionamiento de librerías en todo el territorio nacional. Artículo 7. Fortalecimiento de capacidades de los agentes del ecosistema del libro y la lectura. El Estado promueve la formación o certificación de competencias laborales de los agentes de participación en la industria editorial, de los mediadores de lectura, bibliotecarios y operadores del Sistema Nacional de Bibliotecas. Artículo 8. Promoción de la valoración y apropiación de la diversidad social y cultural desde el ecosistema del libro y de la lectura. 8.1. El Estado promueve que las personas vulnerables y la población que habla lenguas indígenas originarias acceda al libro, a la lectura y a la creación artística y científica en igualdad de oportunidades. 8.2. El Estado fomenta la producción bibliodiversa y el desarrollo de formatos accesibles de libros y su circulación en el territorio nacional e internacional con enfoque intercultural. 8.3. El Estado pone a disposición de la población en general, mediante la adquisición, edición o impresión, materiales bibliográficos en lenguas originarias y que estén adaptados a formatos accesibles para personas con discapacidad, a través del Sistema Nacional de Bibliotecas y de espacios de lectura que cumplan con condiciones de accesibilidad. 8.4. El Ministerio de Cultura realiza y promueve la producción editorial en lenguas indígenas originarias mediante incentivos honoríficos y monetarios. Capítulo 3. Participación ciudadana, gestión del conocimiento y asistencia técnica. Artículo 9. Conformación de grupos de trabajo para el ecosistema del libro y de la lectura. El Ministerio de Cultura, en el marco de la participación ciudadana y con cargo a sus propios recursos, conforma grupos de trabajo, entre ellos el Grupo de Trabajo para el Fomento de la Lectura, del Libro y las Bibliotecas, con el propósito de promover el cumplimiento de los fines previstos en la Ley 31.053, ley que reconoce y fomenta el derecho a la lectura y promueve el libro, y en el Decreto Supremo 007-2022-MC, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de la Lectura, el libro y las bibliotecas al 2030, así como otras disposiciones de la presente ley. Artículo 10. Implementación del Observatorio del Ecosistema del Libro y de la Lectura. 10.1. El Ministerio de Cultura implementa y gestiona el Observatorio del Ecosistema del Libro y de la Lectura, con el objetivo de generar, recabar y contar con información estratégica actualizada y de calidad sobre el estado y las transformaciones del ecosistema del libro y de la lectura, mejorando el diseño y la implementación de políticas, programas, estrategias o mecanismos desarrollados en el marco de la Política Nacional de la Lectura, el libro y las bibliotecas al 2030, así como aquellos gestados tanto por agentes públicos como privados a favor de la promoción de la lectura y el acceso al libro. 10.2. El Observatorio del Ecosistema del Libro y de la Lectura Pública, datos sobre dichos ecosistema conforme a la regulación vigente en gobierno digital, con fines de investigación, diseño y evaluación de políticas públicas y promoción de la innovación. Lo establecido en el presente artículo 10.3. Lo establecido en el presente artículo se financia con cargo a los recursos establecidos en el artículo 28 de la Ley 31.053, ley que reconoce y fomenta el derecho a la lectura y promueve el libro, en concordancia con lo establecido en el Decreto de Urgencia 003-2019, Decreto de Urgencia Extraordinario que establece incentivos para el fomento de la lectura y el libro. Disposiciones complementarias finales. Primera, financiamiento.
El Poder Ejecutivo prioriza cada año en las leyes de presupuesto los recursos necesarios para fomentar el derecho de las personas a la lectura y promover el acceso al libro. La implementación de las disposiciones de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Segunda, reglamentación de la ley. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Economía y Finanzas, apruebe el reglamento de la presente ley en un plazo máximo de 180 días calendario, contados a partir de su entrada en vigor. Tercera, indicadores de seguimiento y evaluación. El Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación publican anualmente, dentro de los primeros 90 días calendario del año, en su sede digital y dentro del marco de sus competencias, la lista de las acciones realizadas y sus resultados de los planes y programas dirigidos al fomento de la lectura, la promoción del libro, el desarrollo de la industria editorial nacional y los avances en la implementación de la presente ley. Eso sería todo en cuanto al texto sustitutorio, señor presidente, recaído en los proyectos de ley mencionados. Muchas gracias. Gracias, señora secretaria técnica. Leído el predictamen, texto sustitutorio, vamos a pasar a la sustentación. Si hubiera algún colega congresista que desea aportar a este importante proyecto de ley que tiene que ver con el hábito de la lectura, promover y garantizar el acceso al libro, fortalecer y dinamizar la industria editorial, bibliotecas. Entonces, pasamos a dar el uso a la palabra, de lo contrario, pasamos al voto. No habiendo más intervenciones, señora secretaria técnica, sometemos al sentido del voto de los señores congresistas. Sí, señor presidente, cómo no. Se somete a votación el predictamen recaído en los proyectos de ley 5835/2023 PE, 5873/2023 CR, 5304/2023 CR y 5942/2023 CR. En ese sentido, se solicita a través de la autorización del presidente que el voto de los señores parlamentarios sea a favor, en contra o abstención. Acuña Peralta, segundo Héctor. A favor. Acuña Peralta, segundo Héctor, a favor. Paredes Piqué, Susel, Ana María. Paredes Piqué, a favor. Paredes Piqué, Susel, Ana María, a favor. Padilla Romero, Javier Rommel. Padilla Romero, a favor. Padilla Romero, Javier Rommel, a favor. Flores Ruiz, Víctor Seferino. Flores Ruiz, a favor. Flores Ruiz, Víctor Seferino, a favor. Infantes Castañeda, Mary Eliana. A favor. Infantes Castañeda, Mary Eliana, a favor. Jiménez Heredia, David Julio. Jiménez Heredia, David Julio. Moyano Delgado, Marta Lupe. Mita Lanoca, Isaac. Secretaria técnica, el voto de Moyano, el voto del congresista Chacón es a favor. Gracias. Cómo no, muy amable. Señor presidente, la congresista Chacón Trujillo Nilsa está votando en su condición de accesitaria por la congresista Moyano Delgado para su autorización. ¿A favor o en contra está votando? A favor. Ya, registrarlo, por favor. Cómo no. Moyano Delgado, Marta Lupe, a favor. Mita Lanoca, Isaac. Mita Lanoca, Isaac. Quispe Mamani. Mita Lanoca, Isaac, a favor. Quispe Mamani Wilson. Quispe Mamani Wilson. Señor presidente, el congresista Jiménez Heredia David consigna su voto a favor en el chat de la plataforma para su autorización. Registrarlo. ¿Cómo no? Jiménez Heredia David Julio, a favor. Tacuri Valdivia Germán. Tacuri Valdivia, a favor. Digna Calle Lobatón, a favor, señor presidente, por favor.
Bien, colega, lo estamos registrando. ¿Cómo no? Tacure Valdivia Germán, a favor. Calle Lobatón Digna, a favor. Cabero Alba Alejandro. A favor. Cabero Alba Alejandro, a favor. Aragón Carreño Luis. Aragón Carreño a favor. Aragón Carreño Luis, a favor. Flores Ramírez Alex Randú. Flores Ramírez a favor. Flores Ramírez Alex Randú, a favor. Señor presidente, con 13 votos a favor ha sido aprobado el predictamen por unanimidad. Bien, señora secretaria técnica, señores congresistas, el predictamen ha sido aprobado por unanimidad con 13 votos de los señores congresistas. Consideramos que la aprobación ha sido por unanimidad y con cargo a la redacción del predictamen. Seguimos con nuestra agenda. Sustentación del proyecto de ley 55-57/2022 CR, ley que declara de interés nacional el reconocimiento como patrimonio cultural de la nación, la expresión cultural inmaterial contenida en el nacimiento Choca Huancaveliano, a cargo de su autor congresista Alfredo Pariona Sinche. A continuación, damos la cordial bienvenida al señor congresista Alfredo Pariona y se le concede el tiempo pertinente, por no decir con mucha tolerancia, para la sustentación de su proyecto de ley, así como la proyección de su presentación, si fuera necesario. Adelante, colega congresista. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio para saludar a los colegas integrantes de esta comisión y también a su equipo técnico. Efectivamente, tenemos encaminado este proyecto de ley 55-57/2022, que declara de interés nacional el reconocimiento como patrimonio cultural de la nación, la expresión cultural inmaterial contenida en el nacimiento huancavelicano de Chopja. Estimados colegas, la comunidad campesina de Chopja es una población rural altoandina quechohablante de un aproximado de 10.000 habitantes. Posee un conjunto de tradiciones culturales organizadas por un sistema de gobierno y una red de relaciones de parentesco y de alianza. Básicamente, un sentimiento de pertenencia. En sus tradiciones se encuentra entre diversas situaciones como las faenas agrícolas y pecuarias, artesanía textil y vestimenta, la música, la narración oral, entre otros. Igualmente, se podía resaltar el tema de la originalidad y la representatividad. Mediante la resolución viceministerial 106-2014, el Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación Chopja, específicamente la comunidad campesina de Chopja Huancavelica. Y precisó, la cultura de la comunidad campesina de Chopja constituye un corpus cultural tradicional y singular que ha logrado mantenerse a lo largo de los años bajo las condiciones más adversas, reafirmando constantemente el valor de la entidad para las generaciones actuales venideras. Asimismo, podemos resaltar esta importancia que tiene la declaración sectorial de patrimonio cultural, que es necesario revalorar una expresión artística particular que ha cobrado reconocimiento mundial en los últimos tiempos, como es el nacimiento Chopja. Este nacimiento ganó en el año 2011 el prestigioso concurso nacional de nacimiento, organizado por el Instituto Cultural, Teatral y Social. El Ministerio de Cultura
y el Congreso de la República reconocieron como personalidad meritoria de la cultura al reconocido artista Manuel Said Brella Martínez, precisamente por su trabajo de elaboración del nacimiento Chopja. Entonces, tenemos una expresión artística de identidad nacional del nacimiento Chopja, es irrefutable, desde la vestimenta que es multicolor y sobre todo su organización y la cultura, las reglas que establecen en esta cultura. Precisamente por la impresionante belleza del trabajo artesanal, en el año 2021, el pesebre de Chopja fue escogido por el Estado Vaticano para representar la Navidad, lo que llenó de orgullo a Huancavelica y por ende a nuestro territorio nacional. Se exhibió con más de 30,000 piezas de tamaño real por 45 días en la Plaza San Pedro Vaticano, siendo apreciado por más de 100 millones de turistas en medios de comunicación del mundo. Perú se convirtió en el primer país de las Américas que pudo mostrar en esta plataforma internacional un nacimiento originario de la cultura nacional que es Chopja. Entonces, se dio el encendido de nacimiento en el Vaticano el año 21, reiteramos pues siendo de trascendencia. Contó con el respaldo y participación del gobierno regional de Huancavelica, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a través de PROMPERÚ, Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, la autorización para ver el video del encendido de luces del nacimiento Chopja en la Plaza San Pedro Vaticano, por favor. En todo caso, en la parte final, por favor, continúo con la lectura del sustento. ¿Qué pasó con el video? Gracias, señor presidente. Continuando con la exposición. Algunas particularidades que podría manifestar de esta expresión cultural es pues los personajes, como lucen unas vestimentas especiales, multicolores. Se incluye también especies del Ande como algunos animales que resaltan, ¿no? En este caso la vizcacha, la parihuana, alpacas, vicuñas, gansos, andinos. Asimismo, los Reyes Magos que conducen las llamas con lecheras bordadas y llevan en sus alforjas las mejores riquezas del Perú, materiales usados por los personajes de animales como son la cerámica, madera, entre otros, que podemos seguir resaltando. Por tal razón, estimados colegas, apelo a esta comisión a que se declare pues de interés nacional el reconocimiento como patrimonio cultural de la nación, la expresión cultural inmaterial contenida en el nacimiento Chopja huancavelicano, siendo la propuesta el objeto de ley. La presente ley tiene como objeto declarar de interés nacional el reconocimiento como patrimonio cultural de la nación, la expresión cultural inmaterial contenida en el nacimiento Chopja huancavelicano, con la finalidad de buscar su preservación, valoración y promoción por su importancia histórica, cultural, religiosa y artística. Artículo 2. Declaratoria de interés nacional de necesidad pública. El interés nacional, el reconocimiento como patrimonio cultural de la nación, la expresión cultural inmaterial contenida en el nacimiento Chopja huancavelicano. Entonces, más que de repente el tema físico material, es el proceso, el procedimiento que se ha originado, que han podido plasmarlo, esta cultura, y lo cual pues ha sido expuesto allá en Vaticano en el año 21, y sobre todo dirigido por este artista huancavelicano Manuel Brella. Entonces,
Eso sería el sustento, estimado colega, y si de repente el video ya está disponible, se podría presentarlo como una forma de mostrar cómo en Vaticano se dio este escenario tan importante. Gracias, colega congresista. Le agradece su participación y igual también la iniciativa legislativa. Nosotros como Comisión de Cultura vamos a darle la debida importancia. No habiendo otro punto que tratar, vamos a ir concluyendo Sta per nuestra... accendere il presepe. Isabel, accendi. Congresista, ¿ya concluyó? Esa es una presentación que se hizo en el Vaticano. Por favor, tiene como 50 segundos. No, continúa. Gracias, colega. Es la expresión manifestada, repito, ya en Vaticano 21. ¿Concluyó, colega? Concluido, señor presidente. Muchísimas gracias. Gracias a usted, colega. Interesante su participación y presentación a la vez. Como comentaba, señores congresistas, vamos a ir concluyendo ya que no tenemos otro punto que tratar según agenda. Señores congresistas, pido autorización para la dispensa de aprobación del acta con la finalidad de ejecutar los acuerdos tomados. De no haber objeciones, se da por aprobada por unanimidad. Colegas congresistas, agradezco su asistencia en la presente sesión, siendo las 18:50 del día lunes 2 de octubre del 2023, se levanta la sesión y una vez más se agradece a todos por su asistencia y participación. Muy amable, hasta pronto, gracias. Hasta luego, colegas. Hasta luego, presidente.